Fabricamos talento. Fabricamos innovación. Y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía. Y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Welcome to D-Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D-Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona. It's a time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. Be new is born. Really none of you. No one connected to you. Really none of you. Be new will do it for you. This is the time for solutions. Be new is for you. Muy buenos días, cuando son las 11 de la mañana y les saludamos desde el plató de Real Estate. En estos 3 días de celebración del Barcelona New Economy Week ya podemos decirles que han pasado por aquí más de 3.300 profesionales. Es un evento que se está convirtiendo en todo un referente en la ciudad de Barcelona, que lo que promueve es que precisamente se haga networking entre unos y otros. Pues más de 1.700 personas han podido hacer contactos de networking en estos días, en estas jornadas que estamos celebrando aquí del Barcelona New Economy Week. Ahora en la siguiente sesión lo que vamos a hablar es de los millennials, de la generación Z y de cómo está influyendo en el sector del retail y de la moda. En concreto vamos a hablar de los retos de la omnicanalidad, porque sin duda el sector está viviendo una transformación debido también a los cambios de hábito de consumo. ¿Por qué? Pues porque durante la pandemia nos vimos obligados a comprar por internet, irrumpió con fuerza ese comercio electrónico ya por obligación, pero también obligado a las empresas a generar pues estos canales de negocio, a que convivan la presencialidad con también las compras online. Sin ir más lejos, les voy a dar 2 datos. Según la CNMC, hace tan solo 20 años, el comercio electrónico representaba en España 127 millones de euros, mientras que hace solo 7 superó la barrera de los 20.000 millones de euros y ahora es un comercio que ya está totalmente disparado porque está intrínseco en nuestro día a día y convivimos con esa fórmula híbrida, el comercio electrónico y la presencialidad en las tiendas. Pues bien, uno de estos cambios se ha visto reflejado también en cómo después de la pandemia hay marcas que ya han nacido con ese 100% de comercio online, solo están presentes en Internet y por lo tanto ya no necesitan esas tiendas físicas. ¿Significa esto que vayan a desaparecer las tiendas físicas? Pues no, es lo que vamos a hablar, cómo el sector del retail tiene que transformarse y también aportar experiencias a los consumidores, que es precisamente lo que buscan cuando van a estos
estos espacios. Vamos a hablar de cómo evoluciona este sector, también con esta nueva generación que fuerza a experiencias pues, más exigentes dentro de este modelo híbrido, y lo vamos a hacer con las personas que tenemos hoy aquí, con Xavi Güell. Muy buenos días, bienvenido nuevamente al BNew. ¿Qué tal, cómo estás? Pues muy bien, con ganas de contaros muchas cosas. Tenemos muchos temas a tratar. Él es director general de Barcelona de CBRE. Güell inició su carrera profesional como consultor en Alting Group Inmobiliario, en Savills Aguirre Newman. En 2014 empezaste a trabajar como director de Capital Markets en CBRE y ahora ya podemos decir que tras 6 años en el cargo ha sido nombrado director de CBRE Barcelona. Felicidades, enhorabuena. Gracias. Bueno, Xavi, me decías que hoy querías compartir pues, con todos ellos, con Arturo Carballo, con David Oliva y con Susana El Hombre, cómo está evolucionando el sector inmobiliario dentro del retail, que tenéis pues, un reto también bastante ambicioso debido a esa transformación en los hábitos de consumo. Han pasado muchas cosas y queremos contároslas. Muy bien, pues el plato es todo tuyo. Adelante. Muy bien. Pues mirar, el 5 de julio de 1995 pasó algo que cambió el curso de la historia. En un garaje de Seattle, un tal Jeff Bezos vendía su primer libro a través de su página web Amazon.com. 30 días después, Amazon era la mayor librería del mundo. Ese mismo año, cuando Bezos vendió su primer libro, un joven ingeniero informático de 28 años subastaba el primer producto a través de su página web, una página web desconocida. Había nacido eBay. Hoy, 27 años después, sabemos que esos dos visionarios forjaron los cimientos del que ha sido uno de los mayores cambios y revoluciones de la historia moderna, el e-commerce. Y es que el e-commerce lo empujan las generaciones nuevas, que tienen su máximo exponente en la generación Z. Y es que la generación Z es la primera generación que no tiene que adaptarse a la tecnología, que no tiene que adaptarse a Internet, que no tiene que adaptarse al e-commerce. ¿Y sabéis por qué? Porque la generación Z es tecnología, es Internet y es e-commerce. Bien, hoy hablaremos de ello, porque hoy sabemos que el mundo está en transformación. Hoy sabemos que el sector inmobiliario tiene dos de sus pilares fundamentales que están transformándose para siempre. Son dos pilares que parecen haber entrado en una espiral de cambio que no tiene fin. Son los dos pilares sobre los que se está proyectando el e-commerce al mundo. Me refiero, por supuesto, al retail y a la logística. Y precisamente estamos aquí para hablar hoy de ello. Mi nombre es Xavi Güell, yo no pertenezco a la generación Z y soy el responsable de CBRE en Barcelona. Y lo que queremos es daros esa visión de lo que realmente está pasando. Si os parece, vamos a empezar con ello y dejarme que os presente. En primer lugar, tengo aquí a mi izquierda a Arturo Carballo. Él sí pertenece a la generación Z. Él es nuestro director de estrategia en CBRE y es nuestro experto, nuestro especialista en research digital. Más allá tenemos a Susana El Hombre. Ella casi pertenece a la generación Z y es nuestra responsable de Retail High Street en España. Y tenemos por último a David Oliva. David Oliva, como yo, no pertenece a la generación Z. Él es nuestro responsable de industrial logístico en Barcelona, pero también tiene cosas buenas no pertenecer a la generación Z, y es que lleva casi más 20 años de experiencia en el sector logístico, lo que nos aporta un conocimiento tremendo de lo que tenemos por delante. Así que, bueno, yo creo que hechas las presentaciones, si os parece, podemos empezar. Y me gustaría empezar con un punto de partida que podría ser arrojando datos que nos den un poquito de marco de lo que está pasando en el mundo del e-commerce a nivel nacional y a nivel global. Así que, Arturo, cuando quieras. Perfecto. Pues muchas gracias, Xavi, por la intro y buenos días a todos los que estáis aquí, los que estáis al otro lado de la pantalla también. Como decías, a mí me gustaría empezar por ese contexto de
lo que supone el mercado del e-commerce en España y en el resto del mundo también, para entender un poco la magnitud de lo que estamos hablando, ¿no? Nosotros para analizar esa evolución y tener unos comparables estables, para monitorizar un poco todos los años cómo va evolucionando, hemos seleccionado un parámetro clave que es lo que denominamos la tasa de penetración del e-commerce en los distintos países. Eso no es otra cosa que el porcentaje que representa el comercio online, todo lo que se transacciona por canales online sobre el total volumen de ventas del retail en un país, ¿no? En España, por ejemplo, esa tasa de penetración hemos pasado de un 3,5% en 2015 a cerca de un 11% el año pasado, en 2021, ¿no? Un elemento clave de ese crecimiento tan exponencial, evidentemente yo creo que todos podemos intuir que la pandemia ha tenido cierto papel en ello. Antes de la pandemia, en 2019, niveles prepandemia, estábamos en una tasa de penetración del 6%, cercana al 6%, lo cual significa que hemos crecido tanto, esa tasa se ha incrementado tanto en los últimos 2-3 años como los anteriores 5, ¿no? Nos da un poco esa magnitud. Y ese 11% más o menos, por sí solo es un poco limitado, pero si lo ponemos en comparativa con nuestros socios y con nuestros colegas europeos, vemos que en España nos situamos por encima de niveles, por ejemplo, de nuestros vecinos Italia y Portugal, que están en niveles del 9%, y muy cerquita de los niveles que tenemos en Francia, por ejemplo, con un 14%, ¿no? Eso nos da una media a los países del sur de Europa de aproximadamente un 10,5%. Y si abrimos un poquito más la mira y nos vamos a ver qué es lo que está pasando en los países del norte, vemos que la tasa media en los países del norte de Europa asciende hasta un 16%, ¿no? Vemos ahí ya hay un primer gap entre el sur de Europa y el norte de Europa, que luego podemos comentar qué factores influyen en eso, que los hay. Y luego tenemos otro grupo dentro del mundo occidental, que diríamos un poco el grupo anglosajón, que Reino Unido, Estados Unidos, que están con tasas ya cercanas al 22%, siendo Reino Unido la que mayor tasa de penetración concentra, con más de un 24%, y además sitúa al Reino Unido como el top 3 mundial con países con mayor tasa de penetración de e-commerce, por delante de Estados Unidos, que tiene un volumen total mayor, pero en lo que representa sobre el total de la retail, de las ventas del comercio minorista, Reino Unido tiene un peso mayor, ¿no? Eso en cuanto al mundo occidental. Concretamente en Europa continental, que es donde estamos nosotros, pues esa media estaría entre todos los países de la Unión Europea en un 13%. Y si viajamos a la otra punta del mundo, ¿no? Nos movemos hacia Asia, Asia-Pacífico, vemos que allí seguramente podréis intuir también pues, que por la tecnología y su cultura un poco de integración tecnológica tienen unas tasas efectivamente bastante mayores de las que tenemos en Europa continental y en Occidente en general, superando el 30 y el 40% en algunos países, quizá destacando Corea del Sur, que es el país con una mayor tasa de penetración de e-commerce, que actualmente está en un 40% y se espera que en 2026 alcancen un 51% de todo lo que se transacciona. Es decir, de todas las ventas que se generan en el comercio minorista en Corea del Sur, el 50%, más de la mitad, va a ser transaccionado a través de canales online, lo cual es un dato muy extremo, ¿no? Entonces, es verdad que nosotros lo cogemos como referencia porque en ese ámbito ellos están muy avanzados. La implicación que ha tenido en el mundo del retail y la logística bueno, pues ha sido muy amplia, sigue siendo y lo va a seguir siendo. Yo creo que hay muchas cosas que ellos están haciendo que nosotros podemos aprender. Algunas de ellas van a viajar también y la vamos a incorporar al mundo occidental, y hay otras que por diferencias culturales no, pero yo creo que sí que es bueno cogerlos como referencia y estudiar muy bien qué es lo que está pasando allí. Volviendo a nuestro entorno geográfico, si os dais cuenta, y por darle la vuelta de forma evidente al número, hablamos de que si teníamos esa tasa del 13% de media, pues la realidad es que el 80 o el 90%, dependiendo del país en el que estés, sigue pasando en el espacio físico, ¿no? Un poco, ese es un dato también importante, que además se cruza con otra tendencia que estamos viendo, y yo creo que ahí también más o menos todos somos conscientes del número de nuevos retailers que están naciendo en los últimos años en canales online, ¿no? Son retailers que nacen de cero en el mundo digital, y estamos viendo
una tendencia hacia la apertura de espacios físicos de esos retailers que han nacido en el mundo online, ¿no? Entonces estamos viendo ese cruce entre los retailers tradicionales o del mundo físico, que están teniendo cada vez más presencia y posicionamiento en el mundo digital, y los que han nacido y nacen en el mundo digital están también abriendo tiendas en el mundo físico. Tenemos ejemplos en el mundo de la automoción, en el mundo de los seguros, en el mundo de la moda, por supuesto, accesorios masculinos, femeninos, tenemos todo tipo de ejemplos, ¿no? Por dar un último dato, ya termino. Hemos visto, por ejemplo, hemos estudiado que los retailers desde 2017, en el portfolio, hablo en este caso concreto del portfolio de centros comerciales que gestionamos en CBRE, los retailers que han dado el salto del online al offline, que han abierto una tienda en alguno de los centros comerciales, el take-up, el número de aperturas ha aumentado desde 2017 un 60%. Es decir, que estamos viendo efectivamente que hay una altísima actividad de retailers que han nacido en el mundo online y que están abriendo cada vez más tiendas en el mundo físico y viceversa. Dabas un dato, Arturo, que yo creo que es bastante sorprendente. Decías que en Europa la tasa de penetración del e-commerce es del 13% y en Asia es ya del 40%. ¿A qué crees que se debe esa diferencia tan abismal entre casi un continente y el otro? Pues hay distintos factores. Nosotros hemos estudiado más de 30 factores que afectan a nivel país al desarrollo del e-commerce en cada uno de esos países, y concretamente hemos encontrado 6 que tienen un peso muy fuerte en ese desarrollo del e-commerce en el país, y además son comunes a todos los países del mundo. Estudiamos y monitorizamos 50 países en todo el mundo y todos son comunes a ellos, ¿no? Algunos son factores económicos, factores culturales, como por ejemplo puede ser, uno de ellos es las habilidades digitales de la población en el país. Eso está demostrado, tiene una alta correlación con el desarrollo del e-commerce en un país. Por ejemplo, seguramente si os preguntara qué país creéis que tienen unos niveles más altos de habilidades digitales, coincidiríamos todos en que probablemente uno de ellos sea Finlandia, y efectivamente saca en una nota del 1 al 7, en un scoring del 1 al 7, Finlandia está en un 6/7, y luego tenemos países efectivamente como Corea del Sur también, que se sitúa ahí también muy cerquita de Finlandia, con esas habilidades digitales de la población de media, y España, que estamos en un 4/7, ¿no? O sea, ahí ya vemos una diferencia. Tenemos margen de mejora. Otro, por ejemplo, son a nivel cultural el uso de tarjetas de crédito. También es un elemento que tiene bastante impacto. Yo, por ejemplo, esto es una anécdota mía personal, de hace 2 años tuve vacaciones en Austria y Alemania, y vas a pagar a un restaurante y muchas veces te pasa que no aceptan tarjetas de crédito, ¿no? Y no es porque Alemania no tenga la tecnología, ¿no? Es una cuestión cultural, ¿no? Y yo creo que eso en Europa está bastante instaurado, versus si viajáis también a Asia, veréis que hasta la más pequeña tienda tiene el pago por tarjeta, incluso el pago por móvil, que es otro de los elementos, con Alipay. Veis en muchas tiendas, veréis Alipay, que puedes pagar con un código QR, y eso es otro de los elementos más importantes, ¿no? Por ejemplo, en el pago por móvil, Indonesia está en pagos por móvil en más de un 90%. Claro. De los pagos que se hacen por tarjeta de crédito online se hacen a través de teléfono móvil. Corea está en más de un 70%, y nosotros en España estamos en un 40% del uso del móvil para ese tipo de pagos. O sea que yo creo que hay diferencias. También tiene que ver el porcentaje de población en núcleos urbanos, tiene que ver también, hay una cuestión de infraestructura, como por ejemplo la conectividad, el acceso a una conectividad de banda ancha, rápida, etcétera. Entonces hay una serie de factores, tanto económicos, de infraestructura, como culturales, que hacen que todavía estemos separados, pero cada vez más yo creo que vamos avanzando a la convergencia. A la convergencia, eso es. Muy bien, Arturo, muchas gracias por la introducción. Susana, cuéntanos un poco en el mundo terrenal, en el mundo físico, cómo está impactando el e-commerce. Bueno, yo creo que en tu parte de introducción has dicho algo muy importante, ¿no? Y es desde cuándo viene pasando la transformación del retail, ¿no? Llevamos ya 15 años de trabajo. Es cierto que la primera gran evolución fue después de la crisis económica, y es cierto que pues lo que pasó hace 2 años también, pues con una pandemia mundial, precisamente lo que hizo fue acelerar. Pero ¿qué fue lo que aceleró, no? Lo que aceleró fue en 2 vías y en 2 caminos distintos. Aceleró que las empresas que no habían tenido posicionamiento en online lo tuvieran, porque era el único canal de venta, pero también aceleró
a que las empresas nativas solo con presencia online aterrizaran con tienda física. Por lo tanto, ¿qué es lo que ha crecido o qué es lo que ha aparecido, ¿no? Pues lo que denominamos la tienda phygital. Es decir, son dos canales que confluyen y que el uno sin el otro ya no pueden convivir. Los dos ahora mismo son importantes. Yo creo que hoy en día es súper frecuente poder ir a una tienda, que quieras adquirir un producto, que no tengan tu talla de algo concreto y que la propia dependienta te ofrezca pues, poderlo comprar por internet incluso en el mismo momento que estás en la tienda, ¿no? Con lo cual, esa compra se ejecuta y horas más tarde o días más tarde tú recibes ese producto en tu casa, ¿no? Con lo cual, ¿qué ha pasado? Ha habido una confluencia de los dos canales. Esa marca o esa empresa no ha perdido la venta porque podía haber pasado que ese consumidor se hubiera ido a la competencia, se hubiera encontrado esa talla de ese producto o algo parecido, pero no solamente eso, ¿no? Sino que al final tienes un consumidor satisfecho porque ha podido realizar su compra. Claro, estamos en un momento, precisamente volviendo a la generación Z, en el que venimos, en que lo importante era el producto, todo giraba alrededor del producto, pero ahora llegamos a un momento en que lo importante es el consumidor. Hay que pensar qué quiere, cómo lo quiere, dónde lo quiere. O sea, en el 1960 había un profesor de la Universidad de Harvard que ya escribió un artículo que se titulaba La miopía del marketing. Y lo que decía es que el grave error que podía cometer una empresa era precisamente diseñar su estrategia o decidir su crecimiento en el mercado solamente viendo su producto y su canal y olvidándose del consumidor y de sus necesidades. Y yo creo que hoy en día, más que nunca, el gran trabajo que hacen las empresas de retail precisamente es entender y analizar qué es lo que quiere y qué necesita esta generación Z. Porque realmente los valores que precisamente ellos admiran, ¿no? para decidir comprar un producto es el cuidado del producto, el cuidado de la persona, lo que le transmite, la experiencia, porque no olvidemos que esta generación Z lo que espera es una emoción que le provoque finalmente pues, el ejecutar la compra de este producto. A mí me gustaría personalmente explicaros que yo, por ejemplo, soy usuaria de un producto de cosmética, utiliza solo materiales naturales, tiene una filosofía de empresa totalmente sostenible, cuidadosa con el medio ambiente, con lo cual, pues como tú decías, formando parte de la generación Z como soy, pues evidentemente me siento muy satisfecha comprando ese producto, ¿no? Pero realmente llega una última parte muy importante de ese proceso de compra, ¿no? Que es recibir el producto en casa, ¿no? Y realmente obtuve una experiencia bastante negativa en el momento de recibir ese producto en casa, porque las dificultades, ¿no? que tuvo en ese momento el transportista por encontrar un momento que yo estuviera en casa y de entregarme el producto, bueno, pues creo que se puso algo nervioso y no supo gestionar ese momento y a mí me produjo un estrés que realmente pues, te hace replantear si quieres seguir comprando en esa tienda. Por lo tanto, lo que hablamos, ¿no? Los valores, la experiencia, el servicio, es muy importante gestionar toda esa cadena de valor hasta el final. Qué bueno, Susana, qué buena anécdota. A veces me planteo, ¿no? Vamos a la tienda, cada vez hay menos estocaje en la tienda, pero sí tenemos una gran experiencia en esa tienda. ¿Tú crees que llegará el momento en que las tiendas físicas serán una experiencia tan extrema en el que no podremos llevarnos la ropa a casa o el bolso a casa? O si nos lo queremos llevar, será tan caro que será casi un bien de lujo. Estamos hablando de un caso muy extremo, pero no descabellado. Yo creo que ya se está trabajando en la tienda física un poco en esa línea, porque realmente
el valor del metro cuadrado físico de un local pues tiene un coste en algunos casos bastante alto para las empresas de retail, ¿no? Con lo cual es más importante destinar todo ese espacio, ¿no?, a que el usuario y el consumidor tenga una gran experiencia en esa tienda, que no dedicarlo a almacenar producto simplemente porque tú te lo puedas llevar. Yo creo que vamos en ese camino y llegaremos. El tema es resolver precisamente la dificultad de lo que yo te comentaba antes, ¿no?, de esa fase final primero, de los tiempos en la entrega y del cómo se entrega. Y luego yo creo que también hay un tema importante que también oímos hablar mucho, ¿no?, que es el tema de las devoluciones, ¿no?, cómo gestionan las empresas las devoluciones. Porque, por un lado, el reducir coste en una tienda de almacenaje, pero luego incrementar el coste en la parte de la logística, precisamente por tener que gestionar las devoluciones de producto que hacen los usuarios, ¿no?, que es lo que denominamos logística inversa, pues sería un poco contradictorio, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en esa fase final hay mucho trabajo que hacer y la logística creo que tiene mucho que decir también. Para ti, sí, te la ha puesto fácil, David, pues cuéntanos la logística inversa, ¿qué es esto? Y parece que gran parte del desafío cae de tu lado. Exacto, pues como sabéis, pues la logística inversa es uno de los principales retos que tiene la logística a día de hoy. Sabéis bien que esto es la gestión de las devoluciones de los productos y mercancías, en este caso, que va directamente al consumidor. Y para tener una idea, el porcentaje de devoluciones que hay en todas las ventas del canal online estaría en torno al 5-8% del total. Pero si lo trasladamos también a sectores como el textil, ¿no?, a la moda, este porcentaje se incrementa muchísimo y estamos en valores de 32%, que, como decía Susana, en este tipo de retailers, pues la tienda física juega un punto importante de puntos de encuentro, de a lo mejor esta devolución de este producto y también del click and collect, ¿no?, que también en este sentido la tienda física ayuda mucho en este sentido a la búsqueda y a la recogida también de estos productos, ¿no? Si bien es cierto que todo el tema logístico con el e-commerce ha experimentado un crecimiento exponencial, y esto lo hemos visto sobre todo en Barcelona en la contratación logística, de espacios logísticos. Y, por ejemplo, para que tengáis una idea, desde el año 2014-2015, cuando la contratación logística estamos a niveles de unos 420.000 metros cuadrados contratados en el mercado, hemos pasado durante estos 7 años un crecimiento exponencial, y estamos, por ejemplo, en el año pasado, 2021, con unos cierres de contratación logística en Barcelona de 730.000 metros cuadrados, y la vinculación del e-commerce dentro de este total de contratación estamos en volúmenes de 35%, que realmente son datos muy importantes. Y este crecimiento ha sido durante estos últimos años exponencial, porque la media de contratación en Barcelona, en toda Cataluña, estaríamos hablando de una contratación de 450.000 metros. O sea que el 2020 también vimos que esta vinculación del e-commerce en la contratación, que fue también en torno a los 700.000, era del 30%, y este año, 2022, en datos del primer semestre, estamos llevando también una contratación pues inmejorable en Barcelona, casi unos 400.000 metros cuadrados contratados. Y sí que es verdad que la vinculación del e-commerce es un 10%, vemos que a la finalización de este año estaremos en torno al 15%. Esto es menor que los crecimientos de los años anteriores, porque sí que es verdad que la nueva normalidad lo que ha hecho es que el consumidor y nosotros vayamos también a la tienda física pues a comprar, pero sí que estamos viendo, y los datos que ha comentado Arturo, pues que el crecimiento del e-commerce en España pues va a experimentar un cambio y un crecimiento buenísimo. En este sentido, sí que ha convertido en Barcelona en unas principales ciudades y un hub logístico para el sur de Europa. Durante todos estos años hemos visto muchos retailers que se han instalado y con grandes superficies, no solamente en Barcelona, sino también en toda Cataluña. Y lo que ha hecho es que también se haya reducido sobre todo el espacio disponible, la tasa de disponibilidad haya bajado a 3%, o sea que hay muy poca disponibilidad y mucha falta de suelo en nuestro mercado, ¿no? En
Entonces, lo que nos encontramos es los retos que tenemos, ¿no? Y las tendencias que vemos en el mercado de Barcelona, en logística, para satisfacer estas necesidades de los retailers, para el tema del e-commerce, y vemos que cada vez más estos retailers, para los nuevos edificios, naves de última generación, pues estamos viendo cómo la robotización es un papel cada vez más importante para la preparación de pedidos y de picking, para agilizar estos timings y cada vez más pues, las entregas sean inmediatas, que la generación Z, sobre todo, lo que quiere es esta inmediatez y el consumidor pues, que poderlo recibir lo antes posible. También vemos que una de las tendencias que Barcelona es pionera en el mercado de Barcelona y de España en general es las naves multinivel. La falta de suelo que tenemos aquí en nuestra ciudad y las áreas logísticas ha hecho pues, que ya por el año pasado ya veamos dos proyectos multinivel en Barcelona. Por ejemplo, dos pruebas de ellos son pues, el promotor Woodman, que ha realizado pues, un llave en mano para DSV en Molins de Rey, una nave de 54.000 metros en dos plataformas para este operador logístico, para el tema de e-commerce también. Y también en Castellbisbal una superficie de 27.000 en dos plantas, una nave pues, a riesgo, para que ahora pues, cuando se haya finalizado la construcción pues, encontrar también estos tipos de clientes. Y sobre todo vemos que estas naves de última generación en multinivel lo vemos en ciudades donde hay escasez de suelo. Y por ejemplo en Europa hemos visto muchos casos de estos últimos años en París, en Inglaterra, en Francia como decíamos, Alemania, pero sobre todo los países asiáticos son los países que desde hace 10-15 años ya han hecho y han realizado este tipo de naves, incluso no solamente 2 plantas, sino incluso 3, 4, 8 plantas, y es donde hay falta de suelo, pues en Japón, China, hemos visto muchos casos de promociones de este aspecto. Por ejemplo, os quería comentar, por ejemplo, el caso pues, de París, que es una promoción de Segro, en ese sentido, una nave en 2 plantas de una superficie de 30.000 metros, donde los ocupantes de este espacio son 2 principales retailers, que son IKEA y Leroy Merlin, que hacen toda la distribución del mercado e-commerce para la gran ciudad de París y toda la zona pues, de la área de influencia, ¿no? También, por último, pasando otra vez pues, a Barcelona, una de las principales tendencias que estamos viendo en el mercado estos últimos años, debido pues, a la alta contratación logística, es que espacios industriales se están reconvirtiendo a logística. Un claro ejemplo es, por ejemplo, pues la antigua fábrica de Bacardí en Mollet del Vallès, donde actualmente es una instalación de última milla de Amazon y reparte pues, a los clientes pues, del área metropolitana. Y, por último, también quería destacar tendencias en Estados Unidos, que, como sabéis, ya está pasando desde hace muchos años. Centros comerciales que estaban en desuso por la alta disponibilidad de este tipo de activos, centros comerciales que están obsoletos, pues se están reconvirtiendo en naves logísticas, no solamente de última milla, sino también de gran formato, porque son ubicaciones donde están cercanas a las grandes ciudades y están muy bien conectadas, ¿no? Entonces, yo creo que sí que cada vez más vamos hasta esta línea, porque cada vez más, como decíamos, la generación Z y el consumidor lo que quiere es también recibir estas compras online en el mismo día y lo antes posible. Muy bien, David. Comentabas, ¿no?, que Barcelona se ha transformado en este hub logístico del sur de Europa. ¿Qué crees que ha hecho que esto sea posible? ¿Qué características tiene Barcelona que lo hayan hecho posible esto? Pues Barcelona, sobre todo, a nivel geográfico, es un enclave excelente dentro del sur de Europa, porque no solamente puede, pues, desde aquí, pues, los retailers, operadores logísticos, pueden distribuir a nivel de península ibérica, sino también muy cercano a los mercados pues, de Francia e Italia, pero sobre todo también el potencial que tenemos gracias a las infraestructuras como el puerto de Barcelona y el aeropuerto, que son puntos clave pues, logísticos a nivel global y que dan cobertura a todo el mundo. Fantástico. Bueno, yo creo que tenemos una visión bastante clara, ¿no?, de cada uno de los pilares que sustentan el e-commerce. Y me gustaría lanzaros una pregunta a los tres, que tiene mucho que ver pues eso, ¿no?, con el consumidor, que es lo que está en el centro, ¿no? ¿Qué creéis que ha dado el poder a esas nuevas generaciones, en concreto la generación Z? Porque antes comentaba Susana, ¿no?, que ya en el año 62
ese profesor de Harvard, ya decía, ¿no?, que teníamos que poner en el centro al consumidor. ¿Por qué hemos tardado tanto a realmente ponerlo en el centro? ¿Qué ha pasado que le ha dado tanto poder a las nuevas generaciones? Hombre, yo creo que realmente la tecnología es la que le ha dado el poder al consumidor, ¿no? Y le ha dado precisamente voz y voto. Yo creo que hay una parte súper positiva y que beneficia directamente a las empresas del retail, que es cuando un consumidor precisamente de esta generación de la que estamos hablando está satisfecho con un producto, es muy fácil publicarlo en sus redes, compartirlo con todo su círculo y además hacer comentarios en positivo, ¿no? Claro, la marca de la que se está haciendo publicidad obviamente se está beneficiando de un marketing gratuito, está obteniendo información de sus usuarios además, y por otro lado además se está fomentando de que otros usuarios posiblemente se contagien, ¿no?, de la compra de ese producto, ¿no? Pero por otro lado, la parte peligrosa es esa parte de esa experiencia negativa o esa información, digamos, en contra de los valores, ¿no?, de la empresa o del producto que tú estás, digamos, enganchado, pues que realmente también se hace ese tipo de publicidad negativa, ¿no? Con lo cual el efecto totalmente. Totalmente. Yo creo que ahí, por complementar totalmente lo que decía Susana, para mí la clave es la tecnología. Yo creo que estamos de acuerdo, las redes sociales y la forma en que interactuamos en Internet. Y luego también eso se junta, que lo comentaba también Susana, con un cambio en los hábitos de consumo, ¿no?, en las nuevas generaciones, como hablábamos de palabras como engagement, ¿no?, que comentaba ahora Susana, ¿no? Yo creo que el consumidor tiene esa necesidad de sentirse identificado con la marca más probablemente que en generaciones anteriores, ¿no? Yo creo que hay como distintas cambios en los hábitos de consumo que vienen con las nuevas generaciones, más desde el punto de vista antropológico, pero sí esa necesidad, por ejemplo, de ser como más productivos, ¿no? Para la nueva generación tiene la necesidad en este mundo de tanta incertidumbre en la que vivimos, de navegar de forma ingeniosa, ¿no? Y eso la tecnología, el móvil nos permite eso, ¿no? Ir en el commute de casa a la oficina o a la universidad o donde sea, estás comprando en Amazon o estás mirando una review en un blog de no sé qué y entonces se lo mandas a tu pareja y le dices, oye, compáralo, he hecho tantas reviews, y entonces haces como una decisión de compra y lo haces inmediato y llegas y ya lo tienes comprado y llegas a casa y ya lo tienes, ¿no? Es una cosa como que te hace sentir muy productivo y que eres el mejor navegando en esa incertidumbre y en ese control de todo lo que sucede en ese mundo tan desarrollado, ¿no? Y luego, por otro lado, otra tendencia es también, que va relacionada con esta, de una decisión de compra más meditada también, ¿no? Decíamos, ¿no?, la necesidad de, yo ya no voy a la tienda y lo que me recomiende el vendedor es lo que voy a comprar, sí o no. No, yo cuando voy a la tienda me lo he mirado ya muchas veces, he mirado no sé cuántos vídeos en YouTube, el influencer en TikTok me ha dicho no sé qué, y entonces yo llego, lo he comparado con amigos, he mirado todas las reviews en Google, no sé qué, llego a la tienda, lo miro y probablemente ni siquiera lo compre en ese momento, sino que me voy a mi casa otra vez, lo compro online, etcétera, ¿no? Y ¿cómo todo se nota eso, que eres generación Z? Eso todo eso, de alguna manera, lo que hace, que yo creo que es la clave, es que satisface esa necesidad humana de la nueva generación, ¿no? Va más allá, es un vínculo emocional, y la tecnología te permite satisfacer ese vínculo emocional. Y luego, por otro lado, yo creo que es muy importante, y también es el motor que junto a la tecnología está haciendo que los retailers se fijen mucho en eso y también la logística se vea afectada, es que cuando se compra ya no se quiere de cualquier manera, y tiene mucha importancia el impacto que haces en la sociedad, tu decisión de compra, el impacto que tiene en la sociedad, en las personas que te rodean y en el planeta, ¿no? Entonces eso que quizá en anteriores generaciones no teníamos tanta conciencia como sociedad, ahora la conciencia cada vez es mayor y todas las decisiones que tomamos como consumidores tienen que ir ligadas a cuál es el impacto que tiene el planeta, cuál es el impacto que tiene socialmente en las personas que generan. Entonces yo creo que todo eso es muy importante en la experiencia de compra que comentaba Susana,
de que el retailer, su experiencia no inicia con las redes sociales o el producto o el packaging, sino que también el repartidor que te llega con la caja de cartón, esa es probablemente en muchas ocasiones es la última persona que representa a la marca, ¿no? Y eso tiene que estar muy controlado porque se puede cargar toda la experiencia que llevas construyendo por detrás. Y eso tiene mucho también que ver, pues lo que decíamos, de que esa persona no llegue estresada o que no llegue mal, porque tiene que ver no solo una sostenibilidad ecológica, que haya poca o cero huella de carbono, pero que también haya una sostenibilidad social, que esa persona pues esté contenta. Entonces, esos son una serie de retos que ahora con este crecimiento tan loco que hemos vivido, pues es difícil de gestionar, pero que cada vez vamos a tener que ir desarrollándonos en esa línea debido a lo que exige el consumidor, que ahora tiene la herramienta de la tecnología para exigirlo, ¿no? Yo creo que sí, que lo habéis dicho, la clave es las redes sociales. Probablemente si no tuviéramos redes sociales, el consumidor no tendría tanto poder y probablemente no estaría tan en el centro, ¿no? Al final va de esto. Me gustaría volver a los datos, ¿vale? Porque los que no somos generación Z nos gusta mucho la experiencia, pero también me gustan los datos. Entonces, decíamos, ¿no?, que el mundo físico y el mundo virtual se han dado cuenta que no tienen que luchar, que no es una confrontación, sino que es más bien una fusión. Pero me gustaría que nos dierais datos, si los tenéis, sobre lo que supone una tienda física abrir en online y lo que supone una tienda online abrir en físico. Mira, yo te diría, a nivel de datos, hay un estudio publicado que se hizo sobre diferentes marcas de retail, de diferentes actividades, quiero decir, moda, electrónica, hogar y demás, que utilizaban distintos canales de venta, que podía ser tienda física, su aplicación con su página web, Instagram, etcétera. O sea, tenían a partir de 2 canales distintos de venta. Entonces, lo que se determinó es que esos usuarios, porque aparte lo que hacían también estas marcas era sobre todo trabajar mucho esa parte de impactos, ¿no?, de imagen sobre el consumidor. Entonces, que esos impactos venían tanto de tienda física como de la parte online. Entonces, lo que consiguieron es que el consumidor que precisamente accedía a esos varios canales estaba gastando un 4% más en la tienda y un 10% más en online, frente a un consumidor que solamente utiliza un canal. Con lo cual está más que demostrado que la tienda phygital, pues iba a decir la tienda del futuro, pero no, porque es la tienda que tenemos hoy. Y luego parece que estemos hablando como de algo como muy nuevo, muy de ahora, pero a mí me gustaría remitirme, ¿no?, a un ejemplo que yo creo que todos conocemos, que es el ejemplo de Nespresso. Nespresso, tú comprabas las cápsulas por teléfono y te las servían a casa. Y al final ellos fueron ya pioneros o visionarios que precisamente para generar esta comunidad, para vender esa imagen de calidad de producto y tener una experiencia, fue cuando decidieron aterrizar en las tiendas físicas. Y bueno, hicieron un desarrollo en España brutal con muchísimos puntos de venta. ¿Y qué consiguieron? Consiguieron fidelizar aún más a su consumidor, ofrecerle una nueva experiencia distinta, darle muchas alternativas y sobre todo se dieron cuenta que abriendo la tienda les estaba comprando en la misma zona muchísima más gente de la que solamente estaba comprando pues cápsulas vía telefónica. Oye, ese término física, ¿te lo has inventado tú? Ya me gustaría, pero no. Me gusta ese término. ¿Querías contar algo, Arturo? Yo, sí, por dar el contrapunto, que me gusta siempre ver el mismo dato como por un lado y por el otro. Comentaba Susana en el estudio que está publicado de que pueden aumentar las ventas si con ese channel surfing, ¿no?, de ir cambiando de canal y calentar un poco la venta en distintos canales, pueden aumentar un 4% en tienda y un 10% online. Y nosotros hacíamos otro estudio también que veíamos con un cliente particular, pero bueno, en un sector muy concreto, pero veíamos que si tienes una presencia física en un lugar
concreto y quitas esa tienda, en algunos casos podían acarrear pérdidas en ventas en esa zona de influencia en hasta un 20%, ¿no? O sea que lo mismo que te dice, si tienes tienda física y utilizas distintos canales para generar engagement con el consumidor, puedes aumentar tus ventas. Si eliminas algunas tiendas clave, hay algunas que no, pero algunas tiendas clave puedes llegar a tener una pérdida en ventas de hasta un 20%, ¿no? O sea que me parece también un dato, una barbaridad, ¿no? Muy bien. Bueno, la verdad es que seguiríamos hablando de aquí, de ese tema todo el día, pero ya nos quedamos sin tiempo y me gustaría que dierais cada uno un titular con el que quedarnos pues para poder cerrar la sesión de hoy. Pues el titular a nivel, pues la parte logística, todo lo que sería el último eslabón de la cadena de suministro, sería pues que la entrega de este paquete, pues que no sea, no solamente una entrega de paquete, sino que sea una entrega de una experiencia. Muy bien, Susana. Yo te diría, la seducción del consumidor, ¿será en la tienda física o simplemente no será? Muy bueno. ¿Y Arturo? Y yo diría que las nuevas generaciones lo quieren todo, lo quieren ya, pero no de cualquier manera. Qué bueno. Bueno, pues nada, yo también me gustaría cerrar este debate recordando los datos que nos ha dado Arturo al principio. En Europa la tasa de penetración del e-commerce es del 13%, pero hoy en día, a 8.000 kilómetros de aquí, esa tasa es ya del 40%. Por tanto, a veces pensamos que la gran revolución la hemos dejado atrás, pero en realidad la gran revolución la tenemos todavía por delante. Y cuando llegue, seguiremos aquí para contároslo. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Me gusta porque habéis transmitido un mensaje de confianza y también de optimismo. Cuando celebramos el Biniu en la primera edición hablábamos de qué pasaría con las tiendas físicas si el comercio online iba a irrumpir con muchísima más fuerza de lo que nos esperábamos, y ahora la conclusión es que están conviviendo muy bien. Decías cómo hacen esa sinergia las marcas que son nativas online y al final acaban buscando esos espacios físicos porque se necesitan ambos, ¿no? para convivir. Así que creo que es un mensaje muy bueno. Creo que hay que apostar también por las experiencias, como decíais, porque los consumidores son cada vez más exigentes. La generación Z va a ser mucho más exigente que los millennials. Me ha llamado también la atención que decías, Finlandia y Corea del Sur son dos de los países que están marcando el paso en este sentido. Finlandia no me lo imaginaba, Corea del Sur ya podía imaginarme por su tendencia a las redes que podía estar ahí. Nos decía también Susana, son 15 años de transformación del retail y fue la pandemia la que precisamente aceleró a las empresas que tuvieran un hueco ahí, y ahora se ven que ese hueco va a convivir con las tiendas físicas, como decíamos, y que al final acaba siendo todo un punto positivo para todos. El sector inmobiliario estaba altamente preocupado, pero creo que ahora mismo nos quedamos con ese mensaje de confianza y de, bueno, a ver cuál va a ser el camino para que esas sinergias continúen fluyendo. Xavier, muchísimas gracias por moderar esta sesión. Arturo Carballo, David Oliva y Susana El Hombre por vuestras reflexiones, y seguimos trabajando. Y nosotros seguimos aquí también en Real Estate con más sesiones. Cerramos así esta sesión sobre el mundo del retail y todo el trabajo que queda por delante. Fabricamos talento. Fabricamos innovación. Y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía. Y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Welcome to D-Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D-Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona.